Hola, bienvenidos de nuevo. Soy el doctor Carlos Gualo, soy médico internista y este es mi canal Enseñando Medicina Interna. El día de hoy toca subir un video acerca de actualidades en la medicina, en donde reviso algún artículo, algunas guías que me hayan llamado la atención, que sean de relevancia. Trato de hacer un resumen lo mejor que sea posible sobre los puntos esenciales de los artículos. Y el día de hoy me encontré con un artículo acerca de los pacientes que son sometidos a cirugía por hiperparatiroidismo, que tanto hay una mejoría a nivel renal. Es decir, cuál es el impacto de la cirugía en este tipo de pacientes a nivel renal. Porque como recordaremos y vamos a ver más adelante, una de las indicaciones por las que los pacientes son sometidos a una paratiroidectomía es que tengan un filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto en vías de que se detenga la progresión de la enfermedad renal crónica. Entonces, a manera de introducción, el hiperparatiroidismo primario es un trastorno, como todos sabemos, endocrino muy común asociado con un mayor riesgo de enfermedad renal crónica. El tratamiento definitivo de esta enfermedad es la paratiroidectomía para extirpar ya sea una o dos o más glándulas que hayamos encontrado anormales con hiperplasia, con tumor, en fin. Sin embargo, una de las opciones que tenemos en esta clase de pacientes, pues es la observación para ver cómo progresa la enfermedad. Sigue siendo hoy en día una alternativa que se puede tomar en cuenta en estos pacientes, sobre todo en aquellos que no tienen un daño evidente en los órganos terminales relacionados con esta enfermedad o que no tienen una hipercalcemia extremadamente elevada. Pero, ¿qué nos dicen las guías? ¿Qué nos dicen las guías actuales o las últimas guías sobre la enfermedad? Estas son las últimas guías de la Sociedad de Endocrinología del 2014, guías para el manejo del hiperparatiroidismo primario asintomático. Y dentro de las guías vamos a encontrar esta tabla que nos especifican cuáles son los criterios para que el paciente o cuáles son las indicaciones precisas para que el paciente sea sometido a una cirugía de paratiroides. Tienen tres criterios principalmente, tanto el calcio esquelético con densitometría y los renales, que son los que me interesan platicar con ustedes, son estos. Estas guías multidisciplinarias recomiendan la paratiroidectomía, al menos en parte para mitigar los riesgos y los efectos relacionados con la progresión de la enfermedad renal crónica entre estos pacientes si tienen una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 mililitros minuto o en aquellos pacientes que tienen desarrollo clínico de litiasis renal, ya sea observado por ultrasonido, tomografía o rayos X. Entonces, esos son los dos criterios, sobre todo renales, para llevar a cabo esta cirugía en esta clase de pacientes. Sin embargo, la evidencia que respalda este razonamiento, pues la verdad es que es muy limitada. Si nosotros nos ponemos a leer las guías, estas guías que les estoy poniendo en la diapositiva, dentro de la evidencia científica que nos presentan para darnos estas recomendaciones, es muy poca o es escasa acerca de qué beneficios se tienen los pacientes después de la cirugía en cuanto a la función renal. Está bien demostrado que hay una mejoría de los niveles de calcio hasta llegar a la normalidad, hay mejoría en la densitometría ósea, pero la verdad es que la evidencia científica sobre la mejoría en la función renal es poca o es nula. Yo no encontré al respecto. Entonces, de ahí los autores realizan este estudio. Seiby y colaboradores hacen este estudio que se llama Efecto estimado de la paratiroidectomía sobre la función renal a largo plazo en adultos con hiperparatiroidismo primario. Hay que tomarlo con reserva porque pues obviamente todo lo que conlleva el que sea un estudio observacional retrospectivo, pero me parece que está bastante interesante. Este estudio observacional en pacientes con hiperparatiroidismo primario que se tomó del sistema de salud de los veteranos en Estados Unidos, hicieron una comparación entre 3.800 pacientes que eran sometidos a cirugía versus 40.000 pacientes que fueron tratados de forma no quirúrgica, es decir, se les dio observación y vigilancia estrecha a este tipo de pacientes. Al inicio del estudio, la edad media de los pacientes era de 67 años, el calcio sérico era de 10.8 miligramos sobre decilitro en promedio y la tasa de filtración glomerular estimada media era de 72 mililitros minuto. La mayoría de los pacientes eran hombres y se excluyeron aquellos pacientes que tenían una tasa de filtrado glomerular por debajo de 30 mililitros minuto. ¿Cuáles fueron los resultados del estudio? La incidencia del criterio de evaluación principal, es decir, el fin principal del estudio era una disminución igual o mayor a 50% de la tasa de filtrado glomerular. Sin embargo, no fue significativamente diferente entre los dos grupos. En el grupo de cirugía tuvieron una reducción del 5.1% a los 5 años y 10.8% a los 10 años. Y en los grupos que no fueron quirúrgicos, 5.1% a los 5 años versus 12% a los 10 años. Es decir, no hubo una diferencia significativa entre los dos grupos. En los de observación versus los de cirugía no hubo una diferencia significativa.
El riesgo ajustado de disminución de la tasa de filtrado glomerular no difirió entre la paratiroidectomía y el tratamiento no quirúrgico con un Hatch radio de 0.98, con un intervalo de confianza del 95% de 0.8 a 1.16. Es decir, no hubo una diferencia estadísticamente significativa. Cuando se hizo un análisis de subgrupos valorando la tasa de filtrado glomerular con lo que empezaron los pacientes, aquellos pacientes que empezaron con una tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 tuvieron un hazard ratio de 1.05, de 0.6 a 1. De 0.6 a 1.6, y aquellos pacientes que empezaron con una tasa de filtrado glomerular por arriba de 60 tuvieron un hazard ratio de 0.96 que iba de 0.81 a 1.16. Es decir, no había diferencias estadísticamente significativas tampoco, independientemente de con cuánto empezaran de tasa de filtrado glomerular, porque recordando las indicaciones de las guías de la Sociedad de Endocrinología, comentan que se debe de hacer la cirugía en aquellos pacientes que tienen una disminución de la tasa de filtrado glomerular por debajo de 60 para detener la progresión. Y en este análisis de subgrupos no se encontró una diferencia si se empezaban con más de 60 o con menos de 60. Lo que sí hubo una diferencia o que encontraron una diferencia estadísticamente significativa fue en el subgrupo de pacientes que son menores de 60 años. Se encontró que tienen un hazard ratio de 0.75, que con un intervalo de confianza de 0.59 a 0.93, es decir, estadísticamente significativo. Entonces, para el criterio de valoración principal, el número necesario a tratar para prevenir un caso de disminución de la tasa de filtrado glomerular es de aproximadamente 70 pacientes. ¿Cuáles fueron las conclusiones de los autores con respecto a los resultados que obtuvieron? La paratiroidectomía no tuvo ningún efecto sobre la función renal a largo plazo en adultos mayores con hiperparatiroidismo primario. Los beneficios potenciales relacionados con la función renal no deben ser la consideración principal a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. Entonces, en aquellos pacientes por arriba de 60 años no se debe tomar en cuenta o no debe ser el principal criterio para realizar una cirugía el tratar de detener la disminución en la tasa de filtrado glomerular. A manera de opinión personal, la paratiroidectomía no se asoció con un deterioro más lento de la función renal en general, pero el subgrupo de pacientes menores de 60 años constituyó una posible excepción. A lo mejor valdría la pena hacer una cirugía en pacientes menores de 60 años, tomando en cuenta pues, varios factores y dando el contexto clínico del paciente. Curiosamente, en otros estudios observacionales, que también es un estudio que revisé recientemente, acerca de la disminución de los cálculos renales en estos pacientes que sean sometidos a paratiroidectomía, con un seguimiento casi de hasta 8 años, no se encontró que hubiera una menor producción de cálculos renales sintomáticos en estos pacientes. Entonces, ya hay dos condiciones, por lo menos, de los criterios renales que nos hablan la Sociedad de Endocrinología sobre filtrado glomerular por debajo de 60, junto con evidencia clínica de litiasis renal. Tampoco hay una evidencia contundente que estas dos indicaciones se deban de tomar en cuenta para poder realizar la cirugía. Entonces, es poco probable, la verdad, es que se realice un estudio aleatorizado lo suficientemente grande como para demostrar definitivamente si la paratiroidectomía preserva la función renal en este tipo de pacientes, en hiperparatiroidismo primario leve, pero ahora la conclusión a lo que llegan los autores en este artículo me parece bastante razonable. Los beneficios potenciales relacionados con la función renal no deberían ser la consideración principal a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento del hiperparatiroidismo primario. Entonces, hay algunas otras indicaciones en las que sí vale la pena realizar este tipo de cirugías, por ejemplo, una hipercalcemia bastante elevada, pacientes con hipertensión que no responden, en fin, ciertas condiciones en las que sí vamos a ver una mejoría demostrable con la paratiroidectomía, pero por lo menos por la función renal y por la producción de los cálculos no son una indicación en estricto para realizar este tipo de procedimientos quirúrgicos con todos los riesgos que conlleva una cirugía de esta magnitud. Bueno, eso sería todo. Espero que les haya agradado. La verdad es que es un resumen muy rápido de un artículo que me pareció bastante interesante, sobre todo por las indicaciones que hoy en día se tienen acerca de la paratiroidectomía en estos pacientes. Y espero que sea de su ayuda para las próximas decisiones que tomen de sus pacientes en la práctica clínica. Que tengan un bonito día y una excelente, excelente semana.